¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Y les voy a platicar. Siempre les digo que me da mucho gusto, pero el día de hoy quiero específicamente tomarme un tiempo adicional, porque hace unas semanas mi querida Ada Beck, que está allá perdida en Texas, en las lejanías, me compartió un libro que se llama Dios, ¿en dónde estás? Y la verdad es que son de esos regalos que llegan en el momento correcto, en el lugar correcto, como mucha gente me ha compartido que llegan estas reflexiones sobre la Biblia a sus vidas. Bueno, así llegó todo un libro. Y este libro habla acerca del desierto. Ahora sí que después de mucho orarlo y después de mucho pensarlo y de estar trabajando, ahora sí que largo y tendido en esto, decidí hacer una serie que empieza el día de hoy. Van a ser varios, yo creo que van a ser unas 2 semanas de videos continuos, lo cual les recomiendo. Lo van a identificar por el nombre porque va a decir primero en el desierto y luego va a decir cada una de las continuidades. Pero este libro se llama Dios, ¿en dónde estás? Y es de John Bevere, el cual se lo recomiendo, y si a alguien le interesa, escríbame y con todo gusto le mando la liga para que lo descargue gratis y que también lo pueda escuchar. Está en inglés solamente, pero vale la pena el esfuerzo si no eres del todo ávido en el inglés. Pero bueno, yo quiero empezar por empezar el día de hoy quiero hacer una introducción que te va a servir mucho, porque vamos a hablar acerca del desierto. ¿Qué es un desierto? Un desierto es ese momento en donde no pasa nada. Horas y no pasa nada. Te portas bien y no pasa nada. Te esfuerzas y no pasa nada. Ese es un desierto. Y sabes que es bien interesante porque el otro día platicaba con una buena amiga allá en la Ciudad de México y me decía, es que las cosas no están pasando bien en mi trabajo y no me está yendo aquí. Y de repente empezó a comparar o empezó a tener la idea de que lo que le estaba pasando tenía que ver con la calidad de su vida espiritual. Cuando le tuve que hacer un alto y decirle, espérame tantito. Nuestra vida espiritual o la calidad de nuestra vida espiritual, que primeramente no se mide, no tiene nada que ver con lo que está pasando a nuestro alrededor. O acuérdense que las cosas de este mundo no se miden de la misma manera que se miden las cosas del reino de los cielos. Porque cuando empezamos a entender la lógica de Dios, ¿sí? Decía la pastora Cuquita Martínez, lo físico tipifica lo espiritual. Ya ves que Dios dice, necesita Dios empezar a hacer cosas físicas para empezar a explicar a detalle y poder verdaderamente ejemplificar lo que pasa en el reino de los cielos. Y el día de hoy quiero hablar de esto porque el desierto es uno de esos lugares. Fíjense nada más. El desierto, aunque pareciera un lugar seco, un lugar árido, un lugar inhóspito y un lugar incómodo, que lo es, pero tiene una connotación importante. Piense esto, y esto es un ejemplo que uso todo el tiempo. Si usted se pone a pensar que los coches más rápidos del mundo se prueban en el desierto, las bombas más poderosas del mundo se prueban en el desierto, los aviones más poderosos del mundo se prueban en el desierto. Pero hay una cosa que es importante. El coche ya era poderoso antes de llegar al desierto, el avión era poderoso antes de llegar al desierto y la bomba era poderosa antes de llegar al desierto. Los llevan al desierto porque ahí no pueden hacer daño. Mucha gente tiene, y lo voy a decir con mucho respeto, pero la errónea idea de que Dios por algo lleva a las personas y que cuando están en un aprieto y cuando están en una situación, llámese un desierto, es porque tienen que aprender algo. Y la verdad es que no, es que cuando nosotros entendemos la Biblia, y ahorita le voy a explicar específicamente por qué, pero tenemos que entender que cuando Dios nos lleva a nosotros a un desierto, es porque Dios ya instaló cosas nuevas en nuestra vida y ahora las va a ir a probar en el desierto. Piensa esto. Dios llevó a Abraham al desierto, pero Dios ya le había dado a Abraham la capacidad de ser padre.
y será patriarca. Y entonces Abraham caminaba por el desierto, por el medio del desierto, perdón, y lo único que pasaba es que se enriquecía y se enriquecía y se enriquecía y se enriquecía. Y Dios fue probando, llámese poniendo a prueba cada una de estas cosas, pero con una intención, no por algo, sino con una intención verdadera. ¿Sí? Fíjense nada más, dice el libro de Oseas, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice, pero luego, bueno, está hablando de esta manera, se lo voy a leer completo, dice, el amor del Señor por un Israel infiel. Pero empieza, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Entonces, Dios cuando nos aparta y nos trae al desierto, lo primero que está pretendiendo no es pensar que somos infieles y que nos portamos mal y que medio nos distrajimos con algo. No, Dios está pensando, necesito conquistarlos. Necesito empezar a demostrarles quién sigo siendo yo para que se vuelvan a enamorar de una manera renovada en mí o de mí. Y lo dice, yo la llevaré al desierto. Y luego me encanta como dice, y le hablaré tiernamente. Hace unas semanas hablamos de esto, pero me encanta cómo empieza con volver a conquistarnos. Cuando usted y yo estamos en esa época, en donde no pasa nada, por mucho que nos esforcemos, es en el momento en el que Dios está queriendo decirnos, déjame demostrarte cuánto te amo para que te enamores de mí. Y déjame te demuestro todas las cosas que ya te di. Es como cuando un hombre decide casarse con una mujer. Él no la corteja para ver si ella le responde. Él la corteja porque decidió en su corazón que esa va a ser su esposa. ¿Sí? Así es Dios. Entonces Dios dice, yo lo he llenado de favor, lo he llenado de riqueza, lo he llenado de sabiduría, pero está aquí en el desierto para venir a ser enamorado de mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el desierto? Es un momento en donde todas las cosas que normalmente funcionan en nuestra vida dejan de funcionar. Quiere decir, en donde Dios bloquea los distractores y bloquea incluso nuestros talentos. Esto es importantísimo, ¿sí? Bloquea nuestros talentos. Número 2, ¿qué pasa en el desierto? No pasa nada. Estamos ahí porque Dios quiere poner a prueba lo que instaló en nosotros y Dios quiere conquistarnos. 3, ¿por qué todos creemos que tenemos algo que aprender? Porque eso es algo que se le ocurrió a alguien y eso es sabiduría terrenal. No estamos en el desierto para aprender algo, estamos en el desierto para ser probados. ¿Sí? Número 4, hay veces que solamente queremos salir de ahí y decimos, algo tengo que aprender, y la mayoría de las veces salimos de esas situaciones de desierto y nunca aprendimos nada en específico y nada en concreto. Y acuérdense esto, Dios es un Dios concreto. Voy súper tarde, ¿sí? Todos los hombres de la Biblia pasaron por el desierto y fue justo ahí en donde fueron engrandecidos. Toma el ejemplo de Jesús. Jesús fue tentado en el desierto justo después de que Dios le dio el Espíritu Santo, ¿sí? Y fíjense nada más, y dice, Jesús mismo fue llevado al desierto. Si Jesús fue llevado al desierto y Jesús nos dijo, sean imitadores de mí, ¿sí? Es más, Jesús dijo, Juan 14:12, las mismas cosas que yo hice ustedes harán y aún mayores. Entonces, ¿por qué queremos evitar los desiertos? Deberíamos de considerar un privilegio. En el momento que las cosas terrenales dejan de funcionar, es porque las espirituales van a tomar relevancia. Tómalo en cuenta. Se lo dejo de tarea y empiece a disfrutar el hecho de que Dios pretende enamorarlo en el desierto, hablarle suavemente y llenarlo de poder. Me voy porque esto ya se hizo largo. Nos vemos pronto.